Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S24 y quieres sacarle el máximo a la cámara, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que ya en este canal tenemos un video hablando de todas las funciones de inteligencia artificial de tu nuevo teléfono, así como también un video lleno de trucos y tips generales para tu nuevo teléfono para que lo puedas ver después de este video. Comencemos hablando de una de las mejores funciones para mí de la cámara y es una llamada de enfoque automático. Aquí tenemos el sujeto de este video. Vamos a ir aquí a la parte de ajustes y vamos a bajar un poco hasta encontrar la parte de rastreo con enfoque automático. Una vez tengas esta función encendida en la cámara de tu nuevo teléfono, tocamos el sujeto que quieres tomarle una foto y esta función hará que el sujeto se mantenga en enfoque aun cuando se mueva, aun cuando lo acerque, aun cuando también lo esté alejando de la cámara. El teléfono hará el trabajo para mantenerlo en enfoque para que de esa manera puedas capturar fotos muy buenas con tu teléfono. Tu Galaxy S24 es uno bastante poderoso a la hora de tomar fotos. Puedes tomar fotos rápidamente aquí, pero podemos activar una función bastante interesante y es que podemos ir aquí a la parte de optimización inteligente. Obviamente cuando tu teléfono toma imágenes las estará procesando para que queden muy bonitas, pero obviamente eso puede atrasar un poco el proceso de tomar fotos rápidamente. Aquí el teléfono te permite escoger entre máxima, media y mínima y eso entonces le permitirá al teléfono cambiar cuánto procesamiento hace para que pueda tomar fotos rápidamente. Si lo llevamos a media, pues obviamente el teléfono procesará las fotos un poco, pero reducirá también el tiempo de capturar imágenes, y si le damos mínima, pues obviamente casi no las estará procesando para aumentar el tiempo en el que puedes tomar las fotos para que puedas tomar fotos rápidamente en tu Galaxy S24. Aunque aquí en video no vas a poder ver exactamente esta nueva función, tu Galaxy S24 tiene una pantalla excelente con unos colores muy bonitos y muy brillantes, y ahora en la galería del teléfono cuando tomes las fotos vas a poder verlas en HDR para que puedas verla con mayor brillantez, que resalten más en la pantalla para que puedas aprovechar el poder de la pantalla de tu Galaxy S24. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial de tu nuevo teléfono, ahora cuando estemos en una foto y le das aquí al botón de la I de información, el teléfono automáticamente te estará dando sugerencias para poder editar esa foto. Aquí estamos viendo la parte de borrar sombras y también de remasterizar. Vamos aquí a apretar el botón de borrar sombras y el teléfono hará un trabajo suficiente para poder borrar las sombras. Aquí podemos ver que es un trabajo bastante decente, diría yo. Aquí podemos guardarla o simplemente descartar este cambio, y lo otro que también puede hacer tu teléfono es remasterizar la foto para que de esa forma pueda darle algunos cambios y mejoras para que pueda crear una foto muy bonita en tu teléfono utilizando el poder de procesamiento. Aquí puedes ver cómo se veía antes y cómo se ve después. Aquí tenemos colores un poquito más brillantes en esta foto de este personaje para que puedas sacarle el jugo a la cámara de tu teléfono y a la galería también. Tu nuevo teléfono puede tomar fotos en modo retrato, pero digamos por ejemplo que tomaste un selfie o una foto de una persona sin activar este modo de retrato, pues inteligentemente cuando aprietes aquí el botón de la I, el teléfono te estará dando recomendaciones como vimos anteriormente, y una de ellas sería la parte de desenfocar el fondo para que de esa forma puedas convertir una foto que no fue tomada en modo de retrato en una foto con el fondo borroso para que de esa forma puedas sacarle el máximo a la cámara de tu teléfono. Una función sumamente poderosa de tu nuevo teléfono es que si tienes una foto que fue capturada en blanco y negro, quizás una foto vieja o una foto que tomaste hace un tiempo en este modo de blanco y negro, ahora puedes darle color para revertir ese cambio. Apretamos aquí el botón de la I y el teléfono te estará ofreciendo esta opción de colorear la imagen, obviamente utilizando el sistema de procesamiento del teléfono. Y aquí puedes ver esta foto de esta rosa. Obviamente el trabajo no será 100% perfecto, pero puedes ver aquí cómo se vería si entonces fuese a color esta imagen para que puedas quizás rescatar fotos viejas de tu familia y ponerle color. Volvamos aquí a la cámara para enseñarte una nueva función de video, y es que si le das aquí a la parte de más vas a tener una opción llamada grabación doble que le permitirá a tu teléfono grabar con las dos cámaras, ya sea la frontal y una trasera. Pero si apretamos este botón de opciones, ahora podemos grabar con múltiples cámaras traseras. Aquí puedo grabar quizás con la gran angular, la cámara principal, también la cámara telefoto, y puedo tocar aquí dos veces para cambiar entonces cuál quiero que se vea en pantalla pequeña. Una vez esté listo, pues aquí puedo comenzar a grabar con la cámara telefoto y con la cámara regular,
y si aprieto aquí el botoncito en la parte superior, los va a guardar como archivos separados para que puedas editar esos videos después sin ningún problema, o entonces aprietas otra vez para que se grabe exactamente como estás viéndolo aquí. Otra función que vas a encontrar en la parte de opciones extra sería la función de toma única, y este sistema lo que le permite al teléfono es inteligentemente capturar múltiples fotos, múltiples videos, para que no te tengas que preocupar por tener que apretar el botón. Simplemente ves el sujeto, tu perro, tu amigo, etcétera, lo que esté pasando, aprietas este botón y el teléfono comenzará a tomar fotos y videos. Aquí lo nuevo que puedes hacer también es cambiar con qué cámara quieres empezar, para que puedas cambiar entre la cámara telefoto, la cámara regular, la cámara con el lente ancho, para que puedas sacarle el máximo a esta nueva función de toma única. Y por último, otra función que vas a encontrar en esta sección de más sería la de Expert RAW, y este sistema te permite hacer muchas cosas, y una de ellas es tomar fotos crudas o RAW para que puedas recopilar más información cuando estás capturando una imagen de lo que quieras. Aquí puedes cambiar entre si quieres fotos RAW entre 24, 12 megapíxeles y 50 megapíxeles. Obviamente entre más megapíxeles, más espacio ocuparán en tu teléfono, pero esta aplicación también es sumamente útil para que puedas capturar fotos de las estrellas, astrofotografía como se conoce. Aquí ya en el canal hice un video explicando cómo utilizar esta aplicación para tomar fotos de las estrellas, así que te dejo este video aquí para que lo puedas ver después de este video. Pasemos ahora a la pantalla de inicio, y es que ahora hay un nuevo widget de cámara bastante útil y te enseñaré cómo activarlo. Vamos a dejar el dedo apretado aquí en la pantalla de inicio, apretamos la sección de widget y vamos obviamente hasta la sección de cámara y apretamos este widget de cámara personalizada. Este widget lo que nos permite hacer es entonces determinar un solo botón para que puedas ir a secciones específicas de la cámara. Aquí obviamente puedes cambiar el título, poner lo que tú quieras y puedes entonces activar cuál quieres que sea la cámara principal cuando toques este widget y vayas directamente a esta aplicación de la cámara. Digamos por ejemplo que quiero activar siempre el modo de retrato, pues puedo tocar aquí para ir rápidamente al modo de retrato. Una vez cambies cuál cámara es la que se activa de forma predeterminada, puedes también cambiar dónde quieres que se guarden esas fotos para crear un álbum específico, y por último también puedes cambiar cuál foto aparece aquí en ese widget. Dejemos esto simplemente es un ejemplo. Pues ahora cuando toque este widget vas a poder ver que irá directamente al modo de retrato para entonces capturar imágenes en este modo sin tener que cambiarlo directamente en la configuración de la cámara. Una de las funciones para mí más importantes a la hora de estar aquí en la galería es si por ejemplo aquí tienes un video y quieres rescatar una foto de ese video porque realmente fue un video de muy buena calidad y se puede preservar una imagen. Digamos que aquí este es el momento perfecto que quiero guardar una foto de ese video, pues puedo apretar aquí este botón a la izquierda que se ve como un cuadrado con un botón de reproducir, lo toco y el teléfono automáticamente estará creando una imagen directamente de ese video para que puedas utilizar ese video, extraer una foto y compartirla en las redes sociales o guardarla para utilizarla después. Bueno, ya en este video te he enseñado muchas funciones nuevas de tu Galaxy S24, pero déjame enseñarte algunas bastante básicas, y lo más importante que debes saber es que tu teléfono tiene 3 cámaras, así que utilízalas dependiendo del contexto. Puedes obviamente aquí apretar el 3 para acercarte utilizando la cámara telefoto. Aquí vas a estar utilizando todos los megapíxeles y el sensor del teléfono. Obviamente puedes acercarte un poco más, pero ya de esa manera sería acercamiento digital y se va a perder mucha calidad, así que tengas en consideración. Cuando estás aquí en el botón de 3 vas a capturar fotos muy bonitas, y de igual forma si estás con el lente ancho, el de 0.6, para que de esa manera puedas ver mucho más, que te eches como hacia atrás, y esto será perfecto para que tomes imágenes de edificios o quizás de personas sin tener que echarte tanto hacia atrás. Otra función sumamente importante la encontramos aquí en la parte de ajustes de la cámara, y es que puedes apagar el sonido que hace el teléfono cada vez que tomes una foto. Eso lo vas a encontrar aquí en sonido del obturador, que sería el sonido que hace el teléfono cuando toma una imagen. Esta función desafortunadamente dependerá de la región, así que si no tienes esta función es porque entonces en tu región Samsung ha apagado este detalle del teléfono, así que ten eso en consideración a la hora de buscar esto en tu teléfono. Hablemos ahora de los selfies, y puedes apretar este botón para cambiar entre la cámara trasera y la cámara frontal, aunque también te puedes deslizar hacia abajo y hacia arriba
directamente en la cámara para cambiar entre modos. Volvamos otra vez a selfie y lo que puedes hacer aquí es apretar este botoncito para que la cámara se eche un poco hacia atrás para que puedan caber más personas a la hora de tomar una foto. Otro cambio sumamente importante que debes de saber antes de tomar selfies es que si quieres que la foto que se capture se tome como exactamente se ve a la hora de tomar la imagen, vamos a tomar esta foto y como puedes ver tenía la mano a la derecha, pero aquí el teléfono la viró para que esté ahora a la izquierda. Pues eso lo puedes cambiar yendo directamente aquí a la parte de configuración y entonces vas a poder cambiar si quieres que el teléfono pues entonces rote ese selfie para que se vea exactamente como se ve en el mundo real. Vamos ahora a tomar la imagen, pues ahora tengo la mano a la derecha, vamos a tomar una foto y como puedes ver aparece exactamente como se ve en la cámara, así que ten eso en consideración a la hora de tomar selfies con tu teléfono. Una función sumamente importante que encontrarás tanto en la cámara de selfie como también en la cámara trasera es cambiar la proporción de la imagen, no el tamaño sino cómo quieres que se vean las fotos de tu teléfono. Aquí 3:4 es como prácticamente el estándar a la hora de tomar fotos, pero puedes tomar 9:16 para que sean un poquito más largas y también puedes ir a 1:1 para que sean cuadradas como si fuese antes en el pasado de Instagram, o si no puedes ir directamente a full que esté utilizando toda la pantalla del teléfono para que puedas ocupar todo el espacio a la hora de tomar una imagen, y eso pues obviamente también lo vas a poder encontrar en la cámara trasera. Podemos tocar aquí y cambiar entre los diferentes modos para también tomar fotos traseras utilizando este tipo de proporción o diferentes proporciones a la hora de tomar una imagen. Durante este video has visto aquí estas líneas guías que son sumamente útiles para que puedas centralizar el sujeto o tomar fotos en lo que se conoce como la ley de tercios, pero para poder activarlas vamos aquí a la sección de configuración y bajamos un poco hasta encontrar la parte de líneas guías, así que yo te recomiendo que actives esa función porque sin duda alguna te ayudará a tomar mejores fotos en tu teléfono. Otra función sumamente importante para mí es que digamos que tienes el teléfono muy lejos y no puedes llegar con el pulgar, podemos activar una función que te permite mover ese botón de captura para que lo puedas colocar donde se te haga más cómodo. Vamos aquí a la parte de métodos de disparo y le das aquí el botón de obturador flotante, le damos aquí y ahora cuando vayas directamente aquí a tomar una foto vemos aquí este botoncito que lo puedo volver otra vez al botón donde está originalmente o lo puedo arrastrar para que entonces lo puedas colocar donde tú quieras, digamos aquí, y puedes tocarlo para tomar una imagen como si estuvieses tocando este botón aquí en la parte inferior. De igual forma aquí en ajustes del teléfono podemos activar en la parte de métodos de disparo la función de poder tomar fotos simplemente mostrando la palma de tu teléfono, y eso será excelente para que también puedas tomar fotos cuando quizás el teléfono esté muy lejos. Así que simplemente puedo hacer esto, el teléfono detectará la palma de la mano y tomará la foto sin ningún problema. Digamos por ejemplo que quieres capturar una foto de algo en movimiento y no te quieres perder ni un segundo, pues tu teléfono, si dejas el botón apretado y lo deslizas hacia abajo, vas a poder activar el modo de ráfaga para que puedas ver cómo he tomado prácticamente 70 fotos en nada de tiempo, para que no te pierdas ni un segundo de eso que quieres capturar con la cámara de tu teléfono. De igual forma, otro truco que puedes encontrar en este botón para capturar fotos es que digamos que estás tomando foto y pasa algo y quieres comenzar a grabar un video, pues simplemente dejas el dedo apretado sobre este botón y vas a poder comenzar a grabar videos. Lo puedes soltar y dejar de grabar, o lo puedes mover a la parte superior para que actives ese candado y se quede el teléfono grabando ese video sin ningún problema. Una función que muchas personas me preguntan que quieren activar en su teléfono sería la marca de agua, para que todas las fotos que tomen pues se vea aquí en la parte inferior que fueron capturadas con tu teléfono, o que puedes utilizar cualquier nombre que quieras a la hora de utilizar esta marca de agua. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos a la sección de marca de agua. Aquí la puedes activar o desactivar, obviamente le damos aquí marca de agua y puedes entonces cambiar el nombre si quieres poner tu nombre o el nombre, cambiar Galaxy S24 de Juan, etcétera. También puedes añadir la parte de la fecha y la hora para que tengas toda esta información. Puedes cambiar la letra a la hora de añadir esta marca de agua y donde la quieres colocar, si en el medio, en una esquina, arriba, abajo, en fin, puedes personalizarla a tu manera para que puedas tener esta función en tu teléfono. Otra función sumamente importante que debes activar si quieres tomar videos cuando estés caminando o corriendo o de algo que esté pasando con mucha acción, puedes apretar este botoncito como una persona corriendo y ahora el teléfono te permitirá grabar videos sumamente estables. Obviamente hay un poco de pérdida de calidad, no vas a poder grabar videos a
4K, solamente llega a QHD a 60 cuadros por segundo, pero sin duda alguna vas a poder capturar videos sumamente estables como el que estás viendo aquí en este video. Y por último te quiero contar de una función que te permite utilizar la cámara del teléfono como si fuera una regla, algo que te ayudará para que puedas medir cuando realmente no tienes algo con qué medir en tu casa. Vamos aquí a la parte de más y vamos a ir aquí a la sección de arriba donde dice zona AR, que sería zona de realidad aumentada, y aquí podemos descargar la aplicación de medir en la parte inferior. Le damos aquí a instalar, vamos a decirle que se abra una vez entonces termine la instalación para que podamos entonces comenzar a utilizarla rápidamente en tu teléfono. Le damos aquí a la parte de medir, aquí le decimos que obviamente queremos darle permiso a la cámara, le damos permitir todo y aquí el teléfono comenzará a utilizar este sistema de realidad aumentada. Aquí tiene que descargar unos archivos, vamos a darle solo una vez para que comience a descargar estos archivos. Una vez esto termine, continuamos con el tutorial. Bueno, una vez se descarguen los archivos, vas a tener que apretar este botón de medición rápida. El teléfono te pedirá que escanees tu alrededor para que entonces puedas comenzar a medir y entonces vas a poder seleccionar exactamente el sujeto para que de esa manera puedas medir eso que quieres medir sin necesitar una regla. Bueno, ya yo escaneé mi escritorio y aquí tengo este marcador. Podemos colocar un punto aquí para decirle que quiero medir este marcador y me muevo directamente aquí hasta el final y marco ese punto y me está diciendo que mide unas 4.6 pulgadas. Yo vivo en Estados Unidos, así que utilizo pulgadas, pero como puedes ver, puedes ver más información sobre esto. Puedes incluso borrar esa medida para que puedas verla en este mundo de realidad aumentada. Vamos a hacerlo otra vez para que veas que aunque me muevo me puedo acercar y el teléfono hará un buen trabajo de mantener esa línea exactamente donde la puse en ese marcador. Y con ese último truco te he contado varias cosas que puedes hacer con la cámara de tu nuevo Galaxy S24. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta, y si tienes otra función que quieras compartir con más personas, pues déjalo aquí abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.